Amén, amén, amén. Muchas gracias, Soleil. Gracias por estar en la oración con nosotros. Y bueno, en esta noche estamos aquí y vamos a hablar acerca de algo que tiene que ver esta noche, así como que vamos a ir analizando poco a poco. Y luego entonces pienso que cada uno tendría una valoración personal de lo que tiene que ver con la justicia y la gracia. Hablamos así acerca de la gracia, de la justicia y de la gracia, y eso está en Romanos capítulo 9, en el libro de Romanos capítulo 9, el versículo 14. Romanos capítulo 9, versículo 14. Y dice así la palabra del Señor, que pues diremos que hay injusticia en Dios, en ninguna manera. Justamente Pablo está hablando estas palabras y esta noche así quiero invitarle para que nosotros estemos haciendo un contraste en la vida de Judas Iscariotes y el ladrón de la cruz. Vamos a ver estas dos vidas y luego vamos a ver lo que es justicia y lo que es gracia. Pero vamos a hacer una mirada a cada uno con las características que ellos tienen, que están en la Biblia. La acción de Dios para Judas y la acción de Dios para el ladrón de la cruz. Dos situaciones que tienen marcas diferentes y resultados entonces finales diferentes, pero donde vemos la justicia y donde vemos la gracia, al final entonces podremos estar mirando todo esto. ¿Alguna vez nosotros hemos pensado en alguna de estas dos personas? Separadas es muy posible, pero juntas tal vez es muy difícil que la hayamos pensado de la manera siguiente. Uno era discípulo cercano de Jesús, en el caso de Judas Iscariotes. Él era ese que invirtió 3 años de su vida en la mejor y más intensa de las instrucciones religiosas que habían disponibles en cualquier lugar. Él estaba siendo enseñado por Jesús, que es la cabeza de la iglesia, aquel que vino a cumplir la ley, y él fue el que, su maestro realmente. Sin embargo, ¿qué ocurre con Judas Iscariotes? Ocurre que él perdió su alma para siempre por una acción que nosotros estamos pensando que fue la de él en el momento de que se dio cuenta y volvió en sí. Él entonces fue hasta un valle que tiene que ver con el nombre de infierno propiamente, y él desde allí entonces termina con su vida. El otro era entonces que un endurecido criminal de toda la vida y que todavía se burlaba de todo lo santo mientras moría por sus crímenes. Pero él fue directamente al paraíso para siempre. Eso es lo que lo declara la palabra, conforme a lo que Jesús entonces desde la cruz le pudo decir al ladrón. Judas Iscariotes muere, como nosotros sabemos, ahorcado en un valle de la muerte, que era así como se llamaba, de huesos secos, que tenía una traducción de así como de infierno, ese lugar. La diferencia entre estos dos hombres, ¿qué le podemos decir? No podía ser más pronunciada, ni podían finalizar esas historias de su vida de una manera tan sorprendente como cada una de ellas lo hizo. Judas, dijimos que era un discípulo de Cristo en el círculo más cercano de los 12, pero vamos a ver detalles. Judas predicó el evangelio. Judas evangelizó de esta forma. Él ministró, incluso se le dio poder para sanar enfermedades. Vemos características también en Lucas capítulo 9 versículo 1. Oiga este detalle que dice aquí: parecía un modelo de discípulo este Judas Iscariotes. ¿Por qué usted, pastor, puede decir esto? Mire, cuando Jesús predijo que uno de los 12 lo traicionaría, nadie señaló a Judas. Nadie tampoco sospechó de Judas. Confiaban tanto en él que los otros discípulos lo habían hecho que tesorero. Eso está en Juan capítulo 13, versículo 29. Él era el tesorero.
Por eso le dio pie entonces a ellos a no pensar en el que Judas fuera una mala persona. Nosotros también podemos decir, pero una gente que se le dio poder para sanar, se le dio poder también para ministrar a otros. Era un discípulo tan de confianza que se le entregó las arcas de esta primera iglesia que era Jesús con sus discípulos. Fíjese usted, a ver, nadie de los 12 discípulos, cuando Jesús dijo en la última cena que alguien de lo que estaba con él, ellos dice la escritura que ellos comenzaron a preguntarse, ¿seré yo? ¿Seré yo? ¿Seré yo? O sea que no hubo en Judas algo que le tachara a él o que alguien de ellos y entre ellos le permitiera a ellos entender que él era la oveja negra del grupo. Nunca nadie sospechó de él, sino que cada uno sospechó de sí mismo preguntándose, Maestro, ¿seré yo? Ellos evidentemente, los discípulos, no vieron nada en su carácter, nada tampoco en su actitud que pareciera cuestionable a la vida del resto de los discípulos. De este tipo de Judas Iscariotes nosotros estamos hablando. Mucho menos ellos iban a pensar en el que este muchacho, este discípulo, podría ser alguien tan diabólico como para entregar a Jesús. Pero ¿qué sucede? Que que de nadie sospechaba, que le tenían confianza porque era tesorero, él fue que traicionó a Cristo y puso fin a su propia vida, categorizada desde entonces como miserable mediante el suicidio, y entró en la condenación eterna, cargando una culpa horrible. Las palabras de Cristo acerca de él en Marcos capítulo 14, 21 son escalofriantes. ¿Por qué? Porque dice, ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a este hombre no haber nacido. Eso es lo que está hablando ahí la escritura acerca de Judas. Pero vamos a hablar entonces ahora del ladrón de la cruz. Hemos hablado de Judas, pero el ladrón en la cruz, por el contrario, él era un criminal de carrera. Ese era su oficio. Un malhechor que era bastante peligroso porque había sido condenado entonces, oiga bien, para morir en la forma más lenta, más dolorosa, la pena capital conocida en ese entonces. Era una muerte de cruz. Se llama así un ladrón. En Mateo se le dice así. El título a este hombre era un ladrón. Está en Mateo 27, 38. Usando una palabra griega que significa bandido o salteador de caminos. Recuerda que hubo en un momento cuando se habla de la parábola del buen samaritano en el que había gente que salía por los caminos, en los lugares donde estaban solitarios, para despojarle a la gente de todas sus pertenencias y de todo lo valioso que cargaban en el momento que viajaban. Este ladrón estaba siendo crucificado con otro compañero de él que hacían lo mismo. Ambos fueron originalmente programados para ser ejecutados juntos con Barrabás. Como un asesino. Eso está en Lucas capítulo 23, 19. ¿Qué indica todo esto? Que él era parte de una pandilla de despiadados, rufianes, que robaban con violencia y que vivían sin ley. Eso es lo que describe entonces todo esto. Sus discípulos, sus vidas eran vividas a riendas de sus propias pasiones. Robar, asaltar y hacer daño también en todos los lugares. Él era claramente, este ladrón de la cruz, era despiadado, era miserable, pero sobre todo también era un hombre agresivo, y que en las primeras horas de la crucifixión
Tanto él como su compañero de delito se burlaron de Jesús y maldijeron a Jesús junto con la multitud que estaba viéndole a ellos tres en el escenario del Gólgota. Eso está en Mateo 27:44. Pero viendo ese ladrón a Jesús morir en silencio, morir angustiado y afligido, y él no abrió su boca, como cordero, dice la palabra en Isaías, fue llevado al matadero. En Isaías 53:7 describe que aunque Jesús fue burlado, castigado, juzgado injustamente, él no abrió su boca. Él fue un cordero que fue llevado al matadero. Yo me preguntaría en esta noche, Jonás, ¿cuánto de cordero hace falta a tu vida en los momentos que tú entiendes que la gente juzga de una manera injustamente? Es una posición bíblica y es una posición modelada por Cristo Jesús, en el que aunque el mundo se cae a nuestro alrededor, nosotros estamos tranquilos y seguros, porque nosotros no dependemos de lo que el daño que pueden hacernos las personas. Nosotros dependemos es del Señor. Y nada ocurre en nuestras vidas que el Señor no pueda orquestar y que Él se escapa del control de todas las cosas. Así es que mire a ver cómo es esta parte de Jesús entonces que se mantiene ahí. Viendo aquel ladrón que él y su compañero están juntos y se burlaban de lo que es Jesús. Pero que ahora entonces, literalmente en los instantes de Jesús, que él tenía una vida donde él había estado, 3 años entregándose al pueblo, a beneficio del pueblo, con oraciones de sanidad, con milagros, con todo, él lo hizo así. Pero hay algo entonces que ocurre de esta forma. Literalmente en los últimos instantes, su miserable vida terrenal, este ladrón viene y confiesa su pecado. Esto está en Lucas capítulo 23:41. Y pronunció solamente una sencilla oración: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Eso está en Lucas capítulo 23, el versículo 42. Y entró, dice la palabra, ese mismo día en el paraíso, en el versículo de Lucas 23:43, vestido de justicia perfecta, sin toda su pesada carga y completamente pagada por Cristo. ¿Cuál es el tema del estudio bíblico esta noche? Lo que tenemos que aprender acerca de la justicia y de la gracia del Señor. Vemos a un Judas que fue un perfecto discípulo. Nadie sospechaba de su maldad. Era quien tenía y administraba los bienes que ellos mismos tenían. Nadie sospechó con él en la última cena cuando Jesús le dice, de cierto, alguien me va a entregar cuando yo moje, el que coma conmigo en el plato. Nadie dijo, no, es Judas. Aquí el que es medio raro es Judas. El que puede parecer un traicionero es Judas. No ocurrió eso. Cada uno sospechó de sí mismo, pero no sospecharon de Judas. Judas, que se había entregado a estar con él, que se le había dado poder para que orara por las personas que estaban enfermas, se le dio esa autoridad de parte del Señor, y ahí entonces, pero aquel Judas, por su acción, no sé qué habría pasado ahí, pero este hombre termina quitándose la vida y termina, como literalmente la Escritura lo señala, en que perdió su alma por la eternidad. Pero aquí hay un ladrón que tiene toda una vida, que era un profesional
Eso lo dice la Biblia literalmente. Es la Biblia la que tiene estos dos ejemplos que están ahí. Y que al ladrón, al malo, al que se burló de Jesús, inclusive en la misma cruz, hay algo que lo cambia. Una oración tan corta que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el versículo 42. Y cuando entra el versículo 43, dice, y entró ese mismo día en el paraíso, porque Jesús te digo, de cierto te digo, en respuesta a una oración con 8 palabras. Si abrimos tal vez nuestra idea en esta noche, ¿qué nosotros tendríamos que decir de la justicia de Dios y de la gracia del Señor? Si tomáramos a un Judas, y uno dice, pero gastó sus 3 años. ¿Cuánto nos dio de su tiempo? Dejó de tener familia en ese tiempo para seguir a Jesús. Y este ladrón que hasta el último momento él hizo de las suyas. El tipo no pasa ni siquiera por Go para cobrar 200 pesos, como si jugara Monopolio. El tipo pasa directamente, ladronazo, pasa directamente. Tengo un comentario aquí al respecto y dice de esta manera: los que piensan que el cielo es una recompensa por hacer el bien, podrían protestar que esto era lanzar la justicia por la ventana. El ladrón no había hecho absolutamente nada para merecer el cielo. Si es posible perdonar a un hombre de forma tan completa en los últimos momentos de su vida miserable, llena de grave pecado, ¿no sería también adecuado para un acto de traición como el de Judas, que Judas fuera cancelado o mitigado sobre la base de cualquier buena obra que había hecho mientras siguió a Cristo por 3 años? Las personas de vez en cuando plantean cuestiones por el estilo. La internet está llena de comentarios y artículos que dan a entender que Judas fue tratado injustamente o juzgado con demasiada severidad. Sigo leyendo, es un comentario bíblico que encontré al respecto. El propio Judas parecía ser la clase de persona que se mantiene al tanto de tales asuntos. Por ejemplo, él protestó cuando María ungió los pies de Jesús con un perfume costoso. Él conocía el valor exacto del ungüento, igual que de un salario de 1 año, y se quejó. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Eso está en Juan capítulo 12, 5. Sin duda también habría pensado que la gracia que Jesús mostró al ladrón era demasiado exagerada. ¿Qué podríamos también nosotros pensar al respecto? ¿Cómo lo vemos nosotros desde nuestra perspectiva? ¿A quién se le hizo justicia y a quién no? ¿A quién se le hizo justicia y a quién no? ¿Por qué a Judas se le paga de esta manera y quién no? El Señor tiene sus respuestas. Dice la palabra por ahí, un versículo que me viene a la memoria. El Señor tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia. ¿Por qué nosotros entonces, usted no ve que se pide siempre que se nos haga justicia? Que los salmos están llenos de pedirle al Señor que se nos haga justicia. Es como si estuviéramos nosotros mismos pidiéndole al Señor, salva nuestro pellejo. Me río por la palabra que me salió así, pellejo. Las personas que han dedicado sus vidas a la religión a veces parecen rendirse cuando Dios se acerca bondadosamente, redime a alguien a quien ellas, o sea nosotros, los que hemos nacido y estamos en la religión, consideramos indigno del favor divino. Hay personas que yo digo, no, ese no se merece nada. El que se merece algo soy yo, que yo tengo toda mi vida en el Evangelio. Todos mis años en el Evangelio. Y dice, no, yo soy el que me lo merezco. Oiga cómo va la gracia.
Estamos hablando acerca de la gracia y de la justicia. La conclusión usted la sacará al final. Lo que necesitamos tener en cuenta es que todas las personas somos totalmente indignas. Nadie merece el favor del Señor. Todos somos pecadores, culpables, que merecemos nada más que la condenación. Nadie que ha pecado tiene derecho a alguna justa reclamación de la bondad de Dios. En cambio, Dios tiene todo el derecho de mostrar misericordia y compasión de quien Él quiera. Eso está en Éxodo 33, 19. Por otra parte, cuando Él, el Señor, muestra misericordia, siempre lo hace, oiga bien, en una rica abundancia. Como dijo a Moisés, Dios le dijo a Moisés, Él es Jehová, Jehová fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda la misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Éxodos entonces 34, 6 y 7. Están ahí esas palabras de un Dios que Él es el que sabe. ¿Por qué pedimos gracia? ¿Por qué pedimos misericordia cada día? Para que el Señor nos coloque en su favor. Porque no queremos caer en la situación en la que Judas cayó. Toda una vida con el Señor. Esto es para que nosotros, iglesia, nos fijemos del hilo tan delgado que hay cuando nosotros estamos en Cristo Jesús. De lo delicado que puede ser, de que muchas veces nuestras acciones marcan de qué realmente nosotros estamos construidos por dentro. Si del Señor, en verdad, algo que soy yo el que estoy añadiendo una segunda palabra de verdad, como para declarar en el que hay alguna verdad limpia en nuestros corazones acerca del Dios que nosotros servimos. Porque Judas, por una acción que pudo haberse perdonado, para Dios nada es imposible. Las personas que protestan que Dios es injusto cuando Él muestra la gracia a las personas que menos se la merecen, simplemente no entienden el principio de la gracia. La justicia plena significaría la muerte inmediata de todos los que somos pecadores, porque en Romanos dice, porque la paga del pecado simple y llanamente es así, la muerte. En Romanos 6:23. La verdad es que nosotros no queremos que lo justo, que nosotros nos merezcamos la muerte por pecado. Todos necesitamos con urgencia, oiga bien, la gracia y la misericordia del Señor. Por eso es necesario que cada día nosotros la pidamos al Señor y que le roguemos al Señor. Mire, Señor, ponga en mí su gracia y su misericordia. La gracia no es injusta, porque Cristo hizo plena expiación por los pecados de aquellos que confiamos en Él. Y de esta manera volvemos a la justicia a nuestro favor. Dice la palabra en Juan 1:19, primera de Juan 1:19, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, ¿para qué? Para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Cuál es la condición? Confesar nuestros pecados. ¿Cuál es su condición? Él es fiel y Él es justo. ¿Para qué? Para perdonar nuestros pecados. ¿Para qué? Para limpiarnos de nuestra maldad. Eso es solamente con confesar nuestros pecados al Señor. Es que usted se siente en la mata, allá atrás en el patio, donde usted esté solo, donde no haya alguien que le pueda escuchar, y usted le diga al Señor, Padre, yo he pecado contra el cielo y contra ti. Yo me comí la comida que era de mi hermano, que estaba tapada en la mesa. Ya yo me había comido la mía, pero a mí me gustó esa y yo me la quise comer. Eso no es correcto. Esa acción no te pertenece a ti. Eso es una confesión de pecados. Hay un momento en el que cuando traemos ofrenda delante del Señor, donde estemos,
si yo tengo un pecado? ¿Por qué? Porque yo empecé a decir cosas de mi hermano que no eran verdad, pero que a mí me dio la gana en ese momento. Yo estaba como medio raro en ese momento y el Espíritu de Cristo no estaba en mí. Y yo dije cosas de mi hermano. Yo lo ofendí y también le dije cosas hirientes. Y yo le tengo que decir a mi hermano, yo te pido perdón porque yo hice cosas y dije cosas que no son verdad. Y que tampoco que fueran verdad, no me corresponden a mí decirlas. Por lo tanto, yo te pido que tú me perdones. No es excusa, es que me perdones. Porque yo no debí de haber hecho eso. Tal vez el hermano diga, no, pero yo no tenía ni idea de que tú me habías hecho eso. Pero quien está pidiendo perdón es el que va a ser liberado. Y es el que es también retribuido. Porque la misma manera en la que yo perdone, yo también seré perdonado. Nos acaba de decir la historia de la oración modelo, el Padre Nuestro. Debido a que Cristo tomó sobre sí mismo el castigo de nuestros pecados, Dios puede justificar a pecadores creyentes, incluso pecadores notorios como el ladrón en la cruz, sin comprometer su propia justicia. Él sea a la vez, Él es justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Ese está en Romanos 3:26. Si Dios muestra misericordia con un vil ladrón en sus momentos de muerte, ¿qué puedo decir? El tiempo que condena a alguien con una trayectoria religiosa como Judas, ¿a qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Que es el versículo base, que está en Romanos capítulo 9, versículo 14. Dios, de quien quiere, tiene misericordia. ¿Por qué Él quiere tener misericordia? Pastores, que da trabajo, a la mente humana le da trabajo. No es que a mí no me da trabajo, pero el Señor tiene misericordia de quien Él quiere. Tuvo misericordia de un ladrón, pero de Judas no. Porque es lo que yo sabiamente tengo que hacer, pedirle al Señor, tenga misericordia de mí. Otro pedacito que he encontrado aquí que comenta esto: la misericordia de Dios nunca se debe considerar como una recompensa por nuestras buenas obras. Ahí fracasamos si lo hacemos así. El cielo no es un premio para las personas que se lo merecen. No, Señor. Lo voy a repetir otra vez. El cielo no es un premio para las personas que se lo merecen. El cielo no es un premio para las personas que se lo merecen. Dios justifica al impío, dice Romanos 4:5. La gracia es, por definición, inmerecida, pero no es injusta. No trate de someter la gracia de Dios a las nociones infantiles sobre un juego limpio y la equidad. Nadie puede reclamarle algo a la misericordia de Dios. Él es perfectamente libre para Él colocar su gracia como le parezca y en el nivel adecuado en la que el Señor lo determine. Si Dios le dijo a Moisés, tendré misericordia de quien yo tenga misericordia y me compadeceré de quien yo me compadezca, es una palabra como que bueno. En dominicana decimos un boche. Eso está en Romanos capítulo 9, versículo 5. Nada. Yo tendré misericordia de quien yo tenga misericordia. Yo me voy a compadecer de quien yo me compadezca. No le está dando explicación a Moisés. Eso no es cuestionable. Hay una parábola, ya para terminar, hay una parábola que quiero leer y está en Mateo capítulo 20. Mateo capítulo 20, versículos desde el 1 hasta el 15. Vamos a leer esta parábola, Mateo capítulo 20 del 1 hasta el 15. Lo voy a hacer yo para ganar un poquito de tiempo. Dice: saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo: id también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de la hora sexta y novena e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado.
Y él les dijo, id también vosotros a la milla, y allí recibiréis lo que sea justo. ¿Qué es lo que sería justo? Que le pague igual que el salario que les pagaron a aquellos que están trabajando desde las 7 de la mañana, que es el horario normal de los obreros en este país, por lo menos. De 7 a 4. O de 8 a 5. Entonces, ese que le ha dado el sol el día entero ahí fajado, le van a pagar al que llegó una hora antes, le van a pagar lo mismo. Pero bueno, vamos a dejar eso ahí para seguir. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, la cantidad de dinero, el diario, como, no sé cómo, bueno, se me olvidó el nombre, como decimos aquí, pero el pago del día. Comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también a ellos recibieron cada uno un denario. Al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora, y los ha hecho iguales a vosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos, amigo, ¿no te hago agravio? ¿No conveniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? Eso es un boche. ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? A nuestra verdad, no parece justo que nos paguen a todos, los que trabajan mucho y los que trabajan poco, nos pagarían igual. ¿Qué nos quiere decir? ¿Qué ruido hace? ¿Por qué esta parábola está en la Biblia? Las parábolas, creo que yo le he dicho en otro momento, son un 35% de las enseñanzas de Jesús, y creo que un 35% es mucho. Pero aquí tenemos una parábola que tiene como un objetivo enseñar una profunda verdad espiritual. Jesús no está considerando las leyes justas de trabajo, de salario mínimo, de equidad en nuestras relaciones comerciales o cualquier otro principio terrenal. Jesús los está violando todos. Él está describiendo cómo funciona la gracia en la esfera donde Dios gobierna. ¿Cómo funciona la gracia? ¿Funciona la gracia de Dios parecida a la gracia que yo quiero que funcione? ¿Hasta qué nivel nosotros podemos entender que nosotros hemos sido salvos por gracia? Que nosotros podemos levantarnos cada día, bendito sea el Señor, mire, por gracia. Que nosotros tenemos recursos para comer, para ir a la iglesia inclusive, que tenemos fuerza. Es por gracia. Jesús está describiendo cómo funciona la gracia en su medio, que no es igual que la de mi medio. Esta parábola dice así, los estudios dicen, pertenece al ministerio tardío de Cristo. ¿Por qué? Porque están contando los que llegaron tarde, como si han llegado primero. Cuando Él está ministrando en Perea, al este del río Jordán, frente a Jericó, esta es la misma región que el ministerio de Juan el Bautista cuando él predicó, es la misma zona donde él estaba. Y allí el ministerio de Juan el Bautista floreció. Jesús pasa ahí, según Juan 10, del 39 al 40, la semana que pasó Jesús en ese lugar llamado Perea, que es cerca del Jordán, de Jericó por ahí. Ahí él enseñó estas maneras de que como ellos, perdón, no eran hijos de la gracia, aunque ellos hayan llegado tarde,
Usted y yo, la salvación era solo para los judíos, pero usted y yo no somos judíos. Me encanta que he visto desde esta mañana y en estos días, he visto gente que enseña la palabra de verdad, aclararle a todos que el pueblo de Dios no es exactamente ese Israel donde está en guerra ahora. Ellos no son el pueblo de Dios exclusivo. El pueblo de Israel en la dispersación de la gracia es donde quiera que haya un hombre y una mujer que le crea al Señor. Ese es solamente un terreno. Y escuchaba un comentario de un colega pastor esta mañana que decía algo muy interesante. En Israel, los que gobiernan no pueden comportarse como si tienen a Cristo porque ellos no son cristianos. Ellos se comportan con que si tú me tiras, yo te tiro, dentro de su naturaleza. Lo que no podemos nosotros es maldecir a esa extensión de terreno. Yo no tengo por qué hacerlo. Pero el Israel de verdad no son las personas que están en ese lugar, porque ese lugar, dice la palabra, a los suyos vino. Y los suyos no tuvieron la capacidad de reconocerle. Nosotros somos inclusive dentro del mundo que ofrece valía a las cosas. Nosotros hemos tenido y le hemos dado el valor a Cristo porque lo hemos reconocido y les hemos seguido. Pero hay muchas cosas que nos gustaría tal vez en otro momento hacerle entender al pueblo de Dios para que no entremos en equívocos frente a esto, porque a veces idealizamos y endiosamos un lugar, pero en el tiempo de la gracia, que es el Nuevo Testamento, se nos enseña que donde tú estás con un corazón contrito y humillado, ahí hay un pueblo de Dios. Y tú eres ese pueblo, tú eres esa iglesia. Por eso a los lugares físicos donde nos congregamos le decimos templo, porque la iglesia eres tú que camina, que va al mercado, que va al súper, que hace ejercicio por la tarde, que tiene muchachos, que va al parque, que come un helado. Tú eres la iglesia. Y a donde tú vayas, va la iglesia. Y eso es lo que ocurre, cosas que nosotros también tenemos que pensar y que saber. Mi pregunta entonces para cerrar esta noche es esta. ¿No necesitaríamos nosotros pedirle al Señor justicia y su gracia cada día? Porque ya vemos que los que llegaron primero y tienen todo el día recibiendo el calor del sol, si convinieron con él un denario, se le va a dar su denario. Pero los que llegaron solamente a trabajar 1 hora, frente a aquellos que tenían 11 horas trabajando, se le va a pagar lo mismo. Como lo dice la parábola, no me es lícito hacer, ay santo, eso es un boche. No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío, y es verdad, es de él. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? Claro que sí. Usted no puede pelear y yo tampoco. En resumen, el Señor tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia. Por eso tenemos que aprender mucho de lo que es la gracia y de lo que es la justicia del Señor.